buenísimo. Mariana, tú nos guías con Esquilo y con Muchas las gracias, Néstor. suplicantes. Gracias, Sí, Néstor. pues ya damos comienzo el día de hoy y pues siendo las 6:14 de la tarde del 18 de febrero, vamos a comenzar, vamos a continuar con el ciclo de tragedias griegas y yo les propuse para esta sesión trabajar una de las que se tiene noticia, de las primeras tragedias narradas por Esquilo, si no es que hay rumores también de que es la primera, que él narra y lleva por título Las Suplicantes, ¿no? Entonces, un poquito de contexto personal que me llevó a elegir a Esquilo y en particular esta tragedia es que justamente como parte de mi tesis de maestría yo retomé algunos fragmentitos del Agamenón, justamente de Esquilo. Me parecía muy interesante regresar a esa narración y sin embargo no quería ser repetitiva, ¿no? Con los análisis, entonces dije, bueno, dado que ya se acerca el 8 de marzo, ¿no? Y que, bueno, últimamente hemos leído muchas perspectivas masculinas de varones, ¿no? Entonces dije, bueno, pues sería interesante como ver esta otra, digamos, otras narraciones donde se involucre de manera mucho más preponderante la voz femenina, aunque ahorita ya lo iremos comentando, pero antes de comenzar la sesión justamente estaba platicando con Joaquín y parece ser que, si bien, digamos, está presente la figura femenina en las suplicantes, hay detrás también, más bien por delante, sobresale de manera pues muy, pues sí, muy sobresaliente, sobresale justamente la figura masculina al final de cuentas. Entonces, bueno, el asunto es que pues yo elegí esta tragedia y no quisiera como tal hacer un spoiler ni digamos para quienes no han tenido oportunidad de leerla, para quienes posteriormente vean la grabación de la sesión, no me gustaría como repetir demasiada el argumento de esta tragedia, pero sí me gustaría como simplemente delinear, hacer un bosquejo muy breve acerca de lo que va esta tragedia. Entonces, bueno, se narra en esta tragedia pues digamos, la historia de las 50 hijas de Dánao, que era, bueno, un rey. Sabemos que Dánao tiene un hermano que es rey de Egipto, que de hecho él también procrea 50 hijos, todos varones, y al parecer hay un intento por casar a estos hijos, hablando del incesto, justamente que eso tratamos en la última tragedia con Edipo. Hay un intento por casar, digamos, a los primos y a las primas, ¿no? Los hijos de Egipto y los hijos de Dánao, las hijas, perdón, de Dánao. Sin embargo, las hijas de Dánao dicen, no queremos, digamos, estar a pues sí, digamos, bajo las órdenes, ser obligadas de alguna manera a contraer nupcias con los varones. Queremos tener en cierta medida pues independencia sobre lo que nosotras deseamos, etcétera. Entonces, bueno, la historia o el argumento principal de la tragedia va acerca de cómo el padre de estas mujeres, Dánao, como su tutor, digamos, las encamina, les recomienda que intenten trasladarse a Argos, una ciudad aledaña, y pidan asilo para que puedan escapar justo del intento de contraer nupcias con los hijos de Egipto. Entonces, hay una cuestión ahí que ya iremos platicando ahorita conforme vaya avanzando la discusión, pero hay una cuestión no solamente que tiene que ver con el poder de decisión de las mujeres sobre su vida y por ende también de esta independencia que buscan
concretar respecto a los varones, sino además, e insisto, esto es parte de lo que platicaba un poquito hace ratito con Joaquín, la figura masculina que de alguna manera sigue representando o que va por delante de la femenina, ¿no? En este caso del padre de las Danaides, no sé cómo se pronuncia, disculpen ustedes, que son las 50 hijas de Danao. Y por otra parte, la cuestión de la sacralidad que representa no solamente los dioses, la figura divina, en este caso Zeus, que para las hijas de Danao representa no solamente el padre de toda la estirpe, de toda la estirpe griega, sino además el representante de la justicia, ¿no? A él se encomiendan ellas constantemente. Pero además también hay una figura, me parece, sacralizada, que es la del pueblo. Hay una figura, me parece ciertamente sacralizada, que es la decisión que toma el pueblo de Argos para efectivamente darles acceso y posada, ¿no? a las mujeres para que ahí se mantengan y se puedan mantener, digamos, protegidas, a costa también de esta disyuntiva que hay respecto a si efectivamente se les da asilo en sus tierras, Argos podría entrar en conflicto político con la tierra que rige Egipto, ¿no? El hermano de Danao. Entonces, bueno, el asunto es ese, la cuestión política, jurídica, no solamente del pueblo, bueno, más bien no solamente de Zeus en este caso y de todas estas figuras divinas que se mencionan a lo largo de la tragedia, sino además esta figura sacralizada del pueblo y por ende, evidentemente, quien representa una tierra, que en este caso es Pelasgo, el rey de Argos. Entonces, bueno, este es como a grandes rasgos el bosquejo de toda la tragedia para quienes gusten posteriormente leerla o echarle un segundo ojo. Y pues no sé, como ya es tradición, podríamos comenzar por primeras impresiones y ya así vamos avanzando con preguntitas, nos vamos decantando por una cosa u otra y ya vamos avanzando. Entonces veo la manita levantada de Joaquín. Sí, Joaquín. Gracias, Mariana. Ahora sí que dispensen, como si, también como es costumbre, yo siempre participo en eso. Ahora sí, ya voy, en otras ocasiones voy a dejar otras, y romper este ciclo. Bueno, que de por sí a mí me va a tocar cerrar el ciclo de tragedias, entonces ahí los últimos van primero y viceversa, pero bueno, esa ya es otra historia. Voy a tratar de rescatar un poquito lo que le dije a Mariana en el preludio antes de la grabación, con dos comentarios breves, uno de forma y uno de fondo. El de forma. A diferencia de este Sófocles, le estaba comentando a Mariana que este Esquilo se me hizo más light. O sea, no se me hizo tan trágico en el sentido de que Edipo Rey, la vez pasada que leímos con Sófocles, es más gore, ¿no? Nos sacamos los ojos, nos suicidamos, etcétera. A diferencia de esta tragedia, aquí en la de las suplicantes no vi correr sangre a nivel tipo Sófocles con Edipo Rey, pero sí revela los mismos problemas. Por ejemplo, esta cuestión, yo me voy un poquito con el fondo, la ley de los dioses y la ley de la ciudad, la ley de los humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque como podemos ver, Pelasgo, el rey de Argos, intenta como conciliar los intereses de los dos, porque dice, ok, si les doy asilo a las Danaides, voy a suponer que así se pronuncia, ahí Renato nos estaría corrigiendo, Mariana, porque es que Renato lee en griego antiguo, entonces ahí nos estaría diciendo, no se pronuncia Danaides, se pronuncia paréntesis, en pronunciación del griego antiguo, pero bueno, ahí está el dilema con el rey de Argos. Si les doy asilo, me voy a meter en camisa 11 varas con el rey de Egipto. Pero también si les niego el asilo y les digo, ¿sabes qué? Me vale, regrésense por donde llegaron, como decimos coloquialmente, ¿qué va a pasar? Me voy a enfrentar con la furia de los dioses. ¿Por qué? Porque a nivel de dioses, ellos sí están de acuerdo, en el templo de Zeus, que el rey Pelasgo tiene el deber de darles asilo a los hijos de Danao, a las hijas de Danao, perdón. Eso por un lado, por ahí podemos ver la contraposición de la ley de los dioses y la ley de los mortales.
Cuando hace Pelasgo la consulta del pueblo, ahí atinas muy bien, Mariana, me recordó mucho esto de, del gobierno actual con las consultas populares, o que fue lo que hizo realmente en ese momento, es una consulta popular, el rey de Argos, para ver si se quedaban las hijas de Ananao en Argos, o si les decían, ¿sabes qué? Lléguenle, no es nuestra bronca, y regrésense a su reino de Egipto, aunque les den en la tuta Madonna. Ahí está el meollo del asunto. ¿A qué voy con esto también? Cuando veo, y esta es una cosa chusca que voy a decir, cuando dijeron 50 hijas y 50 hijos, no, bueno, ¿cómo se ve que no tenían métodos anticonceptivos y no había televisión? Pues cierra del comentario chusco, pero bueno, oye, 50 hijos, pobre que parió esos 50, 50, 100 personas ahí de jalón. Y otro tema, ya cerrando mi paréntesis chusco, el tema de la autodeterminación y de la decisión frente a la sacralidad de otras instancias juega también un papel importante. No sé si ahí por ahí se olfatea un poco el estado de excepción agambeniano, de cierta manera, porque ahí estamos jugando también con lo sacro y lo profano. ¿Y cómo funciona el estado de excepción? Son reglas que tratan de instaurar un sistema sacro donde no te puedes salir del huacal, pero es que ahí Pelasgo tiene que tomar una decisión donde o quiebro la ley de los dioses o quiebro la ley de los mortales. Ahora sí que no va a quedar bien ni con uno ni con otro, porque irremediablemente cuando acepta darles, porque por votación popular sí aceptaron al final del día recibir a las Danaides a la tierra de Argos, pues irremediablemente se va a tener que enfrentar con Egipto. Claro, ya la trajeron, no nos dice si se agarraron a cates los de Argos con los del reino de Egipto. Como que lo deja ahí abierto, no sé, este Esquilo ya no quiso, por eso les digo, ya no quiso hacer correr sangre, como a diferencia de otras tragedias, pero sí revela el conflicto. Y en la vida real hay sí muchos conflictos políticos, por ejemplo ahorita con lo de contemporáneo, ¿no? Con lo de Rusia y Ucrania. ¿Qué decisiones a nivel político se están tomando y qué consideraciones están tomando a nivel popular y a nivel estatal para tomar X o Y decisión y con base en qué intereses? Porque también aquí en el conflicto de Danao con su hermano hay intereses políticos, así como el conflicto actual entre Putin y Zelensky. Bueno, eso lo estoy extrapolando muchísimo, ahí estoy cayendo en anacronismo brutal, pero sí te ayuda a pensar, porque de hecho estos textos sirven para eso, son atemporales, porque te ayudan a pensar los conflictos humanosos entre los grupos. Y ya con eso sería todo. Eso ya me callo porque creo que ya me extendí un poquitín. Gracias, Mariana. Gracias, Joaquín. Yo estaba, justo esta es una de las preguntas centrales que yo anoté. Se las comparto una vez para que la vayan pensando. ¿En dónde radica digamos, el episodio o la parte, el fragmento más escabroso, digamos, que la hace ubicarse dentro del género de la tragedia griega, ¿no? Yo sospecho, nada más les adelanto que sospecho que si bien no hay como tal sangre, no hay, como dice Joaquín, episodios donde haya sangre y, bueno, no sé, automutilaciones, ¿no? Asesinatos, al menos explícitos. Me parece que el asunto de la muerte y el exilio pueden ser, digamos, el momento clave, ¿no? de esta tragedia. Nuevamente recordemos que para los griegos había dos maneras de simplemente ser castigado, ¿no? O la muerte o el exilio, ¿no? Salir de tu tierra, ¿no? Y en el caso de las hijas de Danao es justamente realmente a dónde vamos a parar, ¿no? Cómo nos van a recibir en esas otras tierras, seremos aceptadas, en qué condiciones. Y llegando ahí, no solamente es la angustia acerca de ese posible estado de pertenencia, sino además estar al acecho o estar en el ojo del huracán de 50 hombres que nos están buscando, ¿no? Van a poder con nosotras, nos van a defender en estas otras tierras en las cuales no pertenecemos, ¿no? No sé, también aquí la cuestión identitaria, si pudiera caber, ¿no? No sé qué opinen, pero bueno, nada más lo dejo ahí, sobre la mesa y lo vamos comentando según aparezca. Entonces, gracias, Joaquín. No sé quién más, Omar, Néstor. Sí, Néstor. Te escuchamos. A mí me gustó porque tiene esta forma de como
poética, lírica, me recordó como una letanía. Entonces están como constantemente remarcando, el coro está dando su voz y tiene esta forma pues bastante incógnita, porque leyendo, bueno, viendo curiosidades alrededor de la obra, descubrí que esta tiene una forma peculiar respecto a otras obras de Esquilo, y es que no hay protagonistas este, como en esta, que es el coro. El coro viene a reemplazar al protagonista. No hay una Danae o Danae, una hija de Danao, que tome el lugar que las representa a todas, sino son todas en la voz del coro quienes usurpan el lugar del protagonista. Entonces es algo atípico en las tragedias. Y la forma que tienen de letanía, pues sin tener ninguna cara le dan cara a todas las danaes y a todos los que son los suplicantes. Y bueno, ya dándole las lecturas que quisiéramos darle en este laberinto donde Mariana nos quiera perder o nos queremos encontrar, pues era el tema de aquellos que suplican un refugio que vienen de un tormento. Entonces es el asunto de los que migran, los exiliados, ¿no? Y entonces los suplicantes pues o viene a ser a una lectura de todos aquellos que vienen buscando un refugio y se les pone en duda la conveniencia de otorgarles o negarles ese refugio en cuestiones de Estado, de pueblo y como Joaquín dijo, los dioses y los pros y los contras, porque se juegan muchos papeles en esta obra. No solo es el asunto de que son mujeres, porque también son de estirpe real, no son cualquier mujeres. Son princesas, son legítimas hijas, vienen de sangre real. Entonces, y además es un rey el que viene con ellas a suplicarle a otro rey, que es el asilo político. Entonces se mezclan muchos factores y la obra da ciertos argumentos, tanto que sirven como derecho internacional, como razones humanas de aquellos que huyen del sufrimiento, para que se den razones de les vamos a dar asilo o no les vamos a dar asilo. Y entonces ahí está el dilema de la tragedia. Pero me gustó mucho la letanía. Yo rescato eso. Y ya. Gracias, Néstor. No me quiero extender demasiado en los comentarios que haga, entonces prefiero como ceder la palabra a Omar y ya de ahí arrancamos entre todos con la discusión. Sí, Omar. Yo tenía un poco de reticencia de leer a Eurípides, a Esquilo, perdón, porque en esta clase que les digo que habíamos leído a tragedias griegas, habíamos leído porque aparentemente Esquilo escribía siempre en trilogías, ¿no? O sea, como consecutivamente. Y esta particularmente, las suplicantes, aparentemente era la primera de esta trilogía. Por eso creo que el tema de la tragedia como que lo va desarrollando. Yo creo que aquí está la discusión sobre la vida de estas mujeres, y la tensión entre las leyes griegas y las leyes de donde ellas vienen, ¿no? La figura de estas extranjeras, este extranjero, en un lugar donde justo parece que ponen a prueba las leyes de los griegos. Y la confrontación, ¿no? No solo lo que se votó, sino el momento en el que llegan, ¿cómo lo llaman? El heraldo. Y entonces se enfrenta, digamos, si se ejecuta la ley o qué va a suceder ahí, ¿no? Porque ellas están como en la dicha y pum, ¿no? Y yo decía que tenía mi resistencia porque yo había leído esta trilogía que sí se conserva
de Eurípides, que ahora no me... Y sigo con... Es que estaba revisando en la mañana estas cosas de la tragedia griega porque resulta ser más interesante de lo que había pensado hace años. Entonces en Esquilo, la única que se conserva completa, ahora no recuerdo los nombres específicos, fueron la que revisamos en esta clase. Y yo me perdí, o sea, yo lo leía y me aburría muchísimo, como que no me enganchaba. Y entonces la forma de escritura, el no sé qué, y yo dije, voy a aburrirme muchísimo leyendo Las Suplicantes. Pero fue muy divertido, o sea, no solo porque es corta, sino que sí está muy entretenida, ¿no? Y además porque me llamaba la atención esto que ya mencionó Néstor, que él dijo usurpan las voces, o sea, o como los personajes. A mí me gusta que sea un coro, ¿no? Me gusta que sean un grupo el que entonces, porque creo que, yo supongo que fue bueno, en fin, eso me llama la atención, me gustó eso. Entonces no sé, o sea, pensando en la pregunta que tú dices, Mariana, no sé, yo no me había puesto, o sea, como que no problematicé si era una tragedia o no. Como que tiene un final más o menos feliz, ¿no? Aunque el papá, que es el único de los dos reyes que aparece ahí, que sí es nombrado, porque el otro solo es rey, o sea, nunca sabemos quién es el rey, como que ya anuncia, ¿no? Que su propia figura, como, o sea, como su extranjería, las va a poner en una condición que aunque ya están ahí, pues todo el tiempo van a tener que estar respondiendo a las sabidurías y demás. O sea, a mí me parece que el tema central de la obra tiene que ver con la defensa de la democracia griega, ¿no? Esquilo, que participó en las guerras médicas, pues era un gran defensor de su nación y de la ciudad. Por ahí leí que justo el protagonista en realidad de las obras de Esquilo siempre es la ciudad, o la polis, ¿no? En todo caso. Y que en ese sentido a mí me parece que si el tema central es la democracia, o sea, el tema filosófico tiene que ver con la justicia, ¿no? O sea, tiene que ver con lo político. Y hay al menos dos elementos que parecen señalar el límite de la justicia. Uno es el tema de las figuras migrantes, ¿no? O sea, como que pone en el límite la ley griega frente a las otras leyes, ¿no? De los hombres. Porque hay incluso una parte donde dice como, o sea, la ciudad decidió que si se derrama la sangre, o sea, que la ciudad está diciendo, y que si se derrama la sangre va a ser de hombres, va a ser a causa de mujeres, ¿no? Como si eso, bueno, en fin, o sea, como que estas figuras migrantes ponen en tensión la ley local, ¿no? O sea, muy interesante en términos de pensar la contemporaneidad, como ya estaba apuntando Joaquín, ¿no? O sea, en este país, ¿no? Que ser migrante sí es leído por las leyes como una especie de delito, no en las de la Ciudad de México, por lo menos, pero o sea, el tema de los derechos de las figuras migrantes es un tema, ¿no? Es complejo. Tienen derechos esas figuras, aunque no pertenezcan a nuestra comunidad, ¿no? ¿Cuál es su lugar y cómo las leemos, ¿no? Es un límite de la política, evidentemente, es un límite para la justicia. Y el otro límite que me parece que está ahí es el límite de la violencia, porque lo que ponen en tensión las leyes griegas con las leyes egipcias es la aparición de la violencia. Y parece que en ambos casos, tanto el tema de la migración o el problema de la migración como el problema de la violencia, en relación con la democracia y la justicia, parece que todo el tiempo le está planteando en términos de su resolución pacífica a través de la palabra. Hay un tema que es el de la palabra y que parece ser el que disuelve esos límites o atraviesa esos límites, porque les dice como, o sea, si ustedes quieren hablar con ellas, hablen, pero resérvanlo por medios no violentos. Si se pone violenta la cosa, ahí vamos a intervenir, ¿no? Para entonces decidir qué hacer con estas figuras migrantes, reúne al pueblo. Y entonces es la palabra del pueblo la que puede resolver el conflicto, ¿no? El tema de la palabra, como la solución de la democracia frente a estos dos límites de la política. Pero no sé, tal vez ahí está la tragedia misma de las leyes humanas. Gracias, Omar. Hice un par de anotaciones
Bueno, lo voy a plantear como pregunta, voy a sintetizar, lo intentaré. Si bien no está explicitado, digamos, como tal el término, no sé si sería muy aventurado que lo diga, pero quizá también de fondo la tragedia o el punto nodal de esta narración radica en la conquista de un territorio. Por una parte, la conquista de un territorio entendido como la conquista del cuerpo del otro, el intento de la conquista de la posesión, si se quiere ver así, de otro cuerpo, en este caso de los hombres, ¿no? Hacia las mujeres, desposarlas, etcétera. También, bueno, ahí hay un par de notas al pie a lo largo de la tragedia donde los traductores dicen, claramente aquí Esquilo está no solamente en contra de la guerra civil, sino también en contra, hay una crítica en torno al matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, me parece que de fondo también hay una cuestión metafórica ahí de la conquista de un territorio, ya sea de un cuerpo o de una nación. Bueno, nada más lo dejo hasta ahí y Joaquín quería comentar algo. Es así porque, gracias Mariana, y ahorita ya le das la palabra a Néstor, que también se ve que está animado aquí al quite. Omar dijo algo bien interesante y un concepto que no se puede escapar ni en esta tragedia ni en nuestro tiempo actual, que parece que es una cuestión que entra mucho en tensión, que es la migración. Actualmente la migración parece que es nuestra papa caliente en muchas naciones, sobre todo en diferentes partes, en las asimetrías del primer mundo y el llamado subdesarrollo. Hay un texto que leí ya hace tiempo en otra de mis clases de filosofía, que es de este autor alemán, Peter Sloterdijk, que se llama Normas para el Parque Humano. Y en este texto de Normas para el Parque Humano cuestiona mucho esta cuestión de la alteridad en contextos interculturales, donde, como en un zoológico, ahí esta es la otra vez avienta la analogía de la figura del zoológico, para decir que, por ejemplo, a la cabra no la voy a poner donde están los leones, ¿verdad? Porque es lo que va a pasar. El león se va a almorzar a la cebra bien sabroso. ¿Para qué pongo esta analogía? En las naciones hay asimetrías de poder, nos guste o no, pero las hay. Por eso tenemos tantos problemas con la cuestión migrante, como por ejemplo aquí en México tuvimos esta cuestión de las caravanas migrantes que venían de Centroamérica, que es lo que dijo Estados Unidos, que es el tío Sam el que lleva la batuta a nivel de hegemonía política cultural. Tú sabes que en México tú te quedas con la papota caliente, tú te quedas con los migrantes, entendido diagonal como el desecho social, y yo me libro de todo eso. Sí, mijo, pero tú extrajiste por más de 200, 300 años todos los recursos naturales y políticos de esa nación, así que no me vengas con tarugadas. Y en Europa también pasa mucho eso. No es de extrañar que en países, por ejemplo en España, haya partidos como Vox, o en Alemania el Alternative für Deutschland, o por ejemplo en Italia, que está ahorita esta amante de Mussolini, esta Giorgia Meloni, en el partido Fratelli d'Italia. ¿Por qué? Porque Europa, al tener hegemonía político-cultural por más de 300 años en colonias africanas y asiáticas, pues no es de extrañar que esa gente despojada de sus recursos pues vaya de cierta forma política cultural a recuperarlos. Por eso las oleadas migrantes que van hacia del este de Europa y el sur de África hacia las naciones que detentan el mayor PIB, ¿no? Y estas empiezan a reaccionar. Claro que también están enfrentando otras problemáticas que ahorita no me da tiempo de desarrollar, como la demografía, como de que, es que los gachupines y los alemanes ya no tienen niños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo compensó el bono demográfico para pagar a las pensiones de los viejitos que se nos están juntando? Se juntan otros problemas. ¿Y cómo generó la riqueza? Porque la riqueza, pues, si bien es cierto que es una economía globalizada y la información y la madre, también tienes que generar riqueza a nivel manual, si no se te cae esto a pedazos. Y es una cosa que en donde la migración juega un papel importante. ¿Los admito, no los admito? ¿Con qué requisito los admito? ¿Qué reglas de juego les pongo? Y ahí entra la justicia padrísimo. Porque ahí es donde vamos a ponderar si a nivel de decisión popular democrática, empleando la sacralidad, decidimos o no admitir o no al migrante y con qué estatuto lo estoy admitiendo.
porque tampoco en Europa las cosas son parejas. Por ejemplo, a los españoles, los ingleses, ahorita, bueno, los ingleses no porque salieron de la Unión Europea, pero los alemanes y los franceses pueden circular bien padre por la Unión, pero los rumanos, los albanos, que son como los europeos de segunda, a ellos ya les vamos poniendo más trabas en el camino, más piedritas, ¿no? ¿Por qué? Por este estatuto del otro. Juega la alteridad también un tema súper crucial aquí, este concepto, porque a la hora de la alteridad vamos a ir haciendo distinciones culturales y políticas entre lo sacro y lo profano, pero ¿quién decide eso? El colectivo. Pero la cosa es que ya no es como en la polis, donde la gente le entre tan directo. Eliges, tenemos el modelo de democracias representativas, eliges a un diputado, a un senador, que va a tomar las decisiones de eso. Pero ahora el chiste aquí es qué tan justas son esas decisiones y qué tan preparada puede estar una voluntad popular, porque puedes decir, estamos expulsando a los migrantes, sí, porque así el pueblo lo quiso, pero lo estás tratando injustamente y violando todos los derechos humanos, sí, mijo, pero el pueblo lo decidió por mayoría, así se aplica la ley y tú dices, a ver, espérame. Ahí es donde vemos el defecto de la democracia, que en su momento Platón también criticó cuando le dieron cuello a Sócrates. Bola negra, bola blanca, ¿nos deshacemos del maestro Sócrates o no? Es donde la democracia empieza a sacar su parte medio oscura, ¿no? Eso es discutible, de hecho va a estar padre ahorita oír sus comentarios al respecto en ese sentido, porque esos son los temas que luego están en tensión, porque la política, el ser el ágora política, donde se junta la otredad, donde se junta la pluralidad, es donde se pone sabrosa la cosa. Es donde ya hay que armar acuerdos políticos para que, como decían en otras sesiones anteriores, no nos matemos tanto entre nosotros y no se enchilame esta gorda. Ni más en tensiones donde las economías hoy por hoy ya no están creciendo, están implosionando. Y los recursos se hacen más escasos, los migrantes entran en mayor fuerza y a la hora de repartir el pastel y manejar la papa caliente se torna la cosa más sabrosa, más complicada y las tensiones humanosas se vuelven más agrias. Y por eso surgen partidos como Vox, Alternative für Deutschland y los totalitarismos en esta parte, ¿no? Porque se aprovechan de estos fracasos del proyecto moderno y de las tensiones. Eso es esta discusión. Ahorita no me quiero meter en esas tierras tan espinosas, pero bueno, eso es lo que me detonó Omar cuando mencionó esta cuestión de la migración, que parece que la tragedia de Esquilo nos da muchas pistas, nos da una base para pensar eso en nuestros problemas actuales. Al menos así lo estoy yo concibiendo. Ya me dirán si estoy ya pirado o cómo quieren que le lleguemos así. A ver qué Néstor, qué nos dice. En mi debraye. Lo pueden criticar también, no se preocupen. Gracias, Mariana. Gracias, Joaquín. Nada más una anotación también para que lo vayamos pensando. O sea, disponemos como de los episodios que se mencionan en la tragedia, que me parecen relevantes, y si quieren de ahí vamos extrayendo cosas. Hay un momento en la tragedia donde el coro de estas mujeres dice, si es que, palabras más, palabras menos, si es que en Argos no se nos admite, entonces preferimos 1000 veces suicidarnos debajo de las, ¿cuál es el término? Sí, digamos de los monumentos de los dioses, ¿no? Entonces nuevamente la cuestión de la muerte ahí es una opción, pero cosa curiosa, y esto a propósito del estado de excepción, creo que de fondo también, alguien lo mencionó hace un momento, no se piensa, o al menos no está explícitamente declarado en la tragedia, que efectivamente al momento de llegar estas mujeres a Argos, digamos, a estas otras tierras, sí o sí tendrían que estar bajo el yugo de las leyes de esa nación, voy a decirlo así, ¿no? Entonces, nuevamente la cuestión de estar representado, es que no sé cómo explicarlo, creo que estar bajo el yugo me parece como la cosa creo que es más, en sentido figurado, representa más cosas. Estar bajo el yugo de los hombres, la figura masculina, o bien estar bajo el yugo, en este caso de los esposos, o bien estar bajo el yugo de un tutor, en este caso su padre, o bien estar bajo el yugo de las leyes que representan o que digamos que gestionan, que administran un territorio, ¿no? Eso también, no sé si hasta cierto punto, para Agamben y para muchos otros pensadores actuales, eso sería también estar muerto de alguna manera, pero me pareció interesante, ¿no? Este episodio de
de si no se nos admite, simplemente nos quitamos la vida aquí, ¿no? Siempre hay otra manera de morir, quizá más dignamente, que no sea estar bajo el yugo de algo, ¿no? O de alguien. Bueno, nada más lo dejo ahí sobre la mesa y ahora sí te escuchamos, Néstor. Sí, sí, ellas prefieren en morir antes que el matrimonio que les es odioso, ¿no? En- pero es que el tono de la muerte, bueno, Joaquín ya lo había dicho, la tragedia no está tan hardcore como la de Edipo, ¿no? El- pero de todos modos se siente el hilo de la muerte y de la atmósfera, porque o el peligro de la muerte, porque recordemos, bueno, yo haciendo también metiéndome en los chismes de la genealogía de las Danaes, pues descubrí que aparte vienen de una estirpe simbólica que voy a relacionar con el poder. Yo vi en la mitología hay una simbología curiosa de la genealogía de los ancestros de las Danaes, que ellas también, no sé si es culpa primigenia o es como en Edipo, pero sí parece que hay un patrón que repiten desde sus ancestros. Ellas vienen de una unión forzada de Zeus con una mujer llamada Io. O sea, Zeus, que sabemos era un inquieto, por así decirlo, pues iba acosando o acostándose con diversas mujeres y personas de la antigua Grecia. Bueno, él queda prendado de esta mujer, Io, y ella tiene miedo del acercamiento del dios. Ahora, no sé, algunos dicen que fue por celos, pero yo no sé. Hera la transforma en una vaca. Y que no lo va a detener algo así, y que eres polifacético, se transforma en un toro y entonces posee a la vaca Io. Y entonces ella va a engendrar a un tipo que se llama Épafo, él se va a casar con una mujer llamada Memphis, que después le van a poner el nombre a la capital de Egipcio. Empieza el linaje con egipcio porque ellas vienen de Egipto. Las Danaes vienen de Egipto y están buscando refugio en Grecia, en Argos. Y entonces, después de muchas peripecias y muchas cosas, uno de sus descendientes, que va a ser finalmente, lo anoté por aquí, ajá, Velo, me parece, Velo y Agenor, que es uno de los descendientes de esta estirpe, pues va a engendrar a Dánao y a Egipto. Ellos dos se van a pelear y curiosamente algunos van a decir que Velo, o sea, estoy dándome a un comentario de un tal mitógrafo que se llama Robert Graves, que dice que Velo no era otra cosa que un dios disfrazado, o sea, un dios llamado Bajal, un dios semita, y se unió con una mujer semidiosa, hija del río Nilo, que se va a llamar Aquinoe. Y de ellos van a nacer Dánao y Egipto. Y es curioso que se repita el mismo patrón de Zeus e Io con, si es que fuera un dios, Velo, con la hija del río Nilo. Y ahora ellos quieren amedrentar, bueno, quieren tomar por la fuerza a estas mujeres. De la misma manera, parece que como que el ímpetu agresivo sexual de Zeus viene desde ahí y ellas parece que están acarreando ese destino. Ahora, hay bueno, eso es mi interpretación ya, un poco reflexión libre, ¿no? Alguien más avispado me podría corregir, ¿no? Pero, bueno, más listo que yo, o con más atención. Pero viene el problema pues del poder,
del poder político, el asunto de la muerte que está ahí, viene desde el miedo del abuso de Zeus, de Aío. Ellas las heredan porque sus hijos, o sea, los hijos, los egipcios, son propuestos por Egipto. O sea, Egipto y, ¿cómo se llama su hermano? Dánao, ajá, se están peleando por el poder, y Egipto le dice, oye, tú tienes 50 hijos, yo tengo 50 hijas, yo tengo 50 hijos, vamos a casarlos. Porque igual que como vimos en los 7 contra Tebas, o cuando les conté en los 7 contra Tebas, Polinices y Eteocles se pelean por el poder porque ambos tenían el derecho a gobernar, pero como no se querían, como el poder es algo difícil de mantener, y eso es un asunto. ¿El poder político es algo que se puede compartir? Es como pregunta. ¿Se puede compartir cuando tienes el poder, el reino de otros hombres? Es algo que se puede compartir, y ellos ponen en duda eso. No es algo que pudieron compartir ellos. Se dieron un turno, yo voy a gobernar un tiempo, tú vas a gobernar el otro, pero en un momento uno de los hermanos dijo, no, ya no te voy a dar tu turno. Y entonces dije, no, ¿cómo no me vas a dar mi turno? Y entonces se dan muerte ambos hermanos. Aquí también sucede que el poder es algo que no se puede compartir. Y entonces los hijos que iban a casarse con ellos planeaban primero agredirlas sexualmente antes de casarse con ellas, y luego inmolarlas, o sea, sacrificarlas a los dioses. Por eso las Danaes no quieren casarse con ellos. Igual y podrían haber negociado un asunto de que se hubieran casado si no las fueran a sacrificar. Entonces su terror es completamente genuino, y la muerte se siente en los suplicios, ¿no? Por eso va las suplicantes. No hay tantas muertes como en Edipo, pero se siente el temor a la muerte. Y entonces aquí hay simbolismos de, primero, son varones, los varones gobiernan, no las mujeres. Y las mujeres aparte van a ser sacrificadas. No tienen voz ni voto. Es un asunto de poder político, dejando un poco, para no cometer tantos anacronismos, pues meterme en que pues era un asunto de poder político, el asunto de que los varones gobiernan, de que las mujeres tienen que engendrar, nada más están en el hecho de muerte, y además las van a inmolar a los dioses. Entonces, pues un simbolismo bastante cargado en muerte y poder, ¿no? Entonces yo estoy relacionando la muerte, el poder político y la carga simbólica que viene con la figura masculina, femenina, y la agresión sexual también como una forma de violencia política. Pero ya, igual me perdí demasiado, ¿no? Gracias, Néstor. Sí, ahorita que lo mencionabas, este paralelismo del poder a nivel sexual, político y divino, yo diría, yo no lo había visto así, no lo había visto desde esas, o sea, me quedaba claro, por ejemplo, el divino, ¿no? Y el político, efectivamente, cuando mencionaba esta cuestión de tomar, no, más bien, intento por conquistar un territorio, esta cuestión de la agresión sexual, ¿no? Y posteriormente entregar un cuerpo en nombre de rendir pleitesía a un ente divino, me parece como que cumple la tríada de la manifestación del poder sobre, insisto, otro territorio. Yo me preguntaba, digo, no sé si a reserva de que alguien al respecto quiera mencionar algo más, pero ¿qué les parece también el personaje, bueno, el papel más bien, que juega Pelasgo, el rey de Argos? Porque fíjense, al inicio de la tragedia, cuando las hijas de Dánao van y habla al coro, digamos, y van directamente con él y hablan sobre justamente permitirles entrar a Argos, el tono de las respuestas de Pelasgo es justamente, ahorita que lo mencionaba Omar, el término, muy reticente. Por momentos dice, bueno, es que ¿qué quieren hacer? ¿No? Pues hay varios fragmentos, ¿no? Donde dice, bueno,
ya es común que las mujeres estén bajo el yugo del poder masculino, de los hombres. Se muestra reticente, no sabe exactamente qué hacer, si efectivamente les abre las puertas de su territorio para que puedan entrar o no, pero finalmente, digamos, se flexibiliza un poco su toma de decisión, pero delega como tal la decisión al pueblo. ¿Cuál es el papel? ¿Cómo ven el papel de Pelasgo? Yo lo ubiqué como mediador, pero realmente no sé si efectivamente es un mediador. Incluso viéndolo a la luz de los representantes de las naciones modernas, contemporáneas, hoy en día, ¿cuál es el papel de los representantes del Estado? ¿No? Efectivamente son mediadores, pero sí representan o sí llevan bajo su cargo, representan un poder, ¿no? Creo que eso no se puede dudar hasta cierto punto, pero no sé ustedes qué opinan. Sin duda yo coincido con Omar, o sea, sí hay una defensa de la democracia. Sí me parece que el final es muy, muy de Disney, o sea, sí me parece que el final es muy, muy rosita. No se siente efectivamente como ese tono gore que decía Joaquín, pero sí no es poca cosa que hay yo insisto, también les recuerdo que traigo toda esta carga gambeñana de hay otras formas de morir, ¿no? Las formas de morir no apelan necesariamente o exclusivamente a la cuestión orgánica, biológica, ¿no? No se muere de esas formas únicamente, hay otras, ¿no? Que pasan desapercibidas. Entonces, vuelvo a la pregunta, no sé cómo vieron el papel de Pelasgo, del rey, ¿qué representa? ¿A quién representa? No sé cómo lo ven. O si alguien más quiere irse por otro lado, retomar algunas otras cuestiones, adelante, quien guste, lo que les parezca más interesante. Yo podría retomar esa pregunta. Sí. Porque hay ahí, o sea, es como el representante de la ley, pero sí es como una democracia muy, o sea, hay como varias notas. O sea, no es como el soberano, o sea, es un soberano muy particular. Porque ellas un poco lo tratan como de persuadir de que él puede tomar la decisión, ¿no? Y ellas lo persuaden, de hecho, lo cual es muy interesante en términos de lo que decía Néstor, porque me recordó a Gail Rubin, o sea, esta idea de que las mujeres, que la forma en que lo analizan en el pasado, pues funcionan como una mercancía. Funciona una mercancía en términos de que el casar una hija con un hijo, pues permite unir ciertos reinados, ¿no? Por ejemplo. O en el caso particular que él ahorita nos está explicando, que nos da como contexto para ir entendiendo como esta línea o como de dónde viene este destino de estas pobres mujeres, parece que ahí la unión sigue funcionando en términos políticos. O sea, la sexualidad es apropiada, o sea, como para convertirla en algo que pueda servir para fines políticos, ¿no? O sea, las mujeres en ese sentido son una figura relevante para la política porque, pensadas como mercancía, funcionan para establecer o romper ciertos vínculos, ¿no? O para obtener ciertos poderes, ¿no? Es muy interesante que ellas no decidan casarse y que ellas recurran a toda esta línea de parentesco para decir, pues somos extranjeras, pero no somos extranjeras porque somos de alguna manera descendientes de Zeus. Entonces, pues tenemos como, y apelan, ¿no? Además apelan a los dioses y el Papa va por ahí dejando los ramos con la tela en todos los templos, con la intención, a consejo del rey, porque el rey este soberano es persuadido por las Danaides, o como sea, vamos a dejarlo ahí, es persuadido, por eso digo que tiene que ver con el poder de la palabra,
por eso es interesante lo que tú dices, Mariana, o sea, como mediación, ¿no? O sea, en la figura de la democracia, quien ostenta la figura del soberano es una especie de mediación, no es quien captura, pero no es el soberano en términos jovesianos, ¿no? No es Leviatán, sino que es la figura como que escucha de aquí a allá, con la palabra va convenciendo, es convencido, y en alguna parte justo van diciendo que él, o sea, llega el papá, Danae llega y dice, pues él los convenció y el poder de la palabra funcionó porque él les dijo y los convenció, no tuvo que decir que iba a hacer la votación antes de que eso pasara, ¿no? O sea, es como el soberano, es un ideal de soberano demócrata, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, Esquilo, pues sí es muy griego, ¿no? En ese sentido, porque como que pinta ahí una figura. Hay otra nota interesante que él hace, y es cuando él es persuadido por estas mujeres, él de alguna manera señala algo así que es como siempre un comentario clásico de quienes criticaron la democracia, y es que también está en Platón, pues, y es que la masa suele no confiar en el soberano. O sea, habla del poder de la masa y esta relación siempre tensa entre esta figura del soberano y la masa. Y después utilizan, creo que la noción en la traducción de Gredos, que la que nos pasó Joaquín, de enjambre para referirse al pueblo, ¿no? A la masa, que es después una noción ya más en términos contemporáneos, es una noción que utiliza Bill Churhan para referirse a la forma en que nos movilizamos en redes sociales. Nos movemos como un enjambre, ¿no? O sea, como mecánicamente, sin necesariamente razonar, ¿no? O sea, como moviéndonos un poco y que está representado en un capítulo ahí de Black Mirror, donde justo es un enjambre de abejas asesino el que va por ahí asesinando a personajes que son funados por la opinión pública. Pero, o sea, eso, hay como esta relación entre la masa que parece que no posee razón o que se mueve por otros elementos que no necesariamente son racionales, lo cual es interesante porque al final el convencimiento siempre es por la palabra, ¿no? Y está esta figura del mediador que de alguna manera está ahí como escuchando razones, y a pesar de que sabe que se va a acercar la guerra y él quiso evitar la guerra civil y lo que sea, bueno, quiso evitar la guerra y todo, él sigue, ¿no? La decisión del pueblo, porque el pueblo decidió que iba a protegerlas. Y entonces, o sea, eso a mí me parece que, o sea, sí es una figura ideal, pero que comienza a sugerir como ciertas problemáticas de lo que implica una figura de un representante ya podemos hablar modernamente, de un estado en relación con el pueblo, con la masa, con el enjambre, como lo quieras llamar, ¿no? O sea, que permite pensar esa relación. Gracias, Omar. Yo quería comentar dos cosas que me parecieron interesantes de tu intervención. Y encontré, es que, bueno, incluso los términos en los que fue traducida la narración me parecen importantes porque sin duda Esquilo tiene una noción muy romántica de la democracia, ¿no? Nada más lo quiero citar, estoy en la 359, en el parágrafo 940. Es parte de la respuesta que da Pelasgo, ya casi es parte del desenlace de la historia, ¿no? Entonces dice, a esas, si es que ellas lo desean por dictado de su corazón, te las puedes llevar, ¿no? Está respondiendo a uno de estos hombres que está amenazando a las hijas de Danao para llevárselas. Te las puedes llevar con tal que las convenza un piadoso discurso. Esta es la decisión que la ciudad ha tomado con el voto unánime del pueblo. Jamás entregar, cediendo a violencia, a esta comitiva de mujeres. La noción del voto me parece muy interesante. Cómo se manifiesta la participación política, el poder del pueblo a través del voto. Digo, yo desconozco muchas cosas, pero para quienes me conocen, saben que yo tengo cierta opinión muy polémica acerca del voto. No quiero entrar en detalles, pero bueno, la cuestión también de la participación política ahí está, ¿no?
Me parece interesante eso que comentabas, Omar, sobre perteneciendo a la masa, y si es que la masa tiene ese poder de decisión, se entiende o se sobreentiende en automático que el pueblo es sabio, digamos, que efectivamente pensó, razonó, sea lo que eso signifique, de manera analítica, ¿no? Consciente, sea lo que eso signifique, insisto, la toma de decisión y cómo se entiende en este contexto, eso sería interesante, la cuestión de la mayoría. Eh, Eso es algo que a mí me queda como ahí flotando. Eh, Buenísimo, nada más para que quede aquí el registro en el video. Dice Omar, dice Esquilo en el 485, pues la masa es amiga de censurar al jefe. Eh, bueno, ok, no quiero decir nada más. Tengo otra cuestión con la cuestión de los derechos políticos de personas exiliadas, migrantes, como se le quiere entender también a esto, como digamos en el contexto de la tragedia que representan las Danaes. Pero antes quisiera que Néstor comentara. Sí, yo lo vi como el papel de la legitimidad. O sea, porque ni siquiera le dan un nombre. O sea, incluso en la traducción de Gredos, no tiene un nombre. Rey Argivo, ¿cómo se llama? ¿Pelagio? Pelasgo, según las Pelas. traducciones. Ajá, Pelasgo. Ajá. Ese nombre. Ni siquiera le dan un nombre cuando le toca hablar. Dice rey, ¿no? Y además, ni se ve con una voluntad de que yo las voy a proteger porque soy hijo de no sé quién o no sé qué, las cuestiona, ¿no? Les dice primero, o sea, de entrada lo primero que hace es decirles, este, demuestren por qué dicen que tienen rasgos, con esta tierra, argiva, ¿no? Y entonces les empieza a contar de que Zeus hizo lo que hizo y que pues todo lo que ya les resumí. Y que entonces tienen ese asunto. Pero también hay una parte en la que les dice, entonces, ¿por qué huyen? ¿Huyen por odio o huyen por lo que les pasa es ilícito? Y ese problema de voy a actuar de acuerdo a mis emociones, voy a actuar de acuerdo a lo que la ley establece, es el tema que luego va a tocar Sófocles en Antígona. Pero, o sea, ese es el dilema de Antígona, el dilema de la tragedia de Antígona. Pero es que él está tomando como justificación, bueno, yo creo, y ahí está ahí debrayando un poco, que Esquilo lo está poniendo como el tema de lo que es, del problema de la legitimidad. O sea, lo que es legítimo, lo que es legal, es lo que puede fallar para el Estado. Porque después, recordemos que esta es una trilogía. O sea, las suplicantes es la primera parte. Luego son otras dos en las que creo, hasta donde tenía entendido, si no me corrigen ustedes, las Danaes sí son alcanzadas por los egipcios y alguien les aconseja que los maten, que las esposas se casen con ellos, pero los maten mientras duermen. Y una de ellas, como dice la versión de Mariana que nos dio, que una de ellas no decide matar a su esposo y es elogiada después por Esquilo, ¿no? Porque no cometió ese crimen, porque es una esposa no sé, me imagino que abnegada, que cumple su rol en el Estado. Yo quiero pensar, ¿no? Especulando como suele actuar Esquilo. Pero, pero el asunto de cómo actúa este rey, pues es que parece que quiere como lavarse las manos y mantener el poder, ¿no? Que el pueblo decida, yo hago el procedimiento correcto de acuerdo que a mí me mantenga el poder, en el poder y ya tengo una justificación. Si el pueblo decide algo así como cuando personaje, que no me acuerdo que se lava las manos, el bíblico,
Poncio Pilatos. Poncio Pilatos, ajá. Poncio Pilatos se lava las manos, ¿no? O sea, él quiere ganarse el pase al cielo sin necesidad de actuar, ¿no? Entonces, que yo no condené a Jesucristo a, a- A la crucifixión, fue el pueblo. fue el pueblo. ¿Quién decidió que entraran las suplicantes? Pues el pueblo, ¿no? Fue el voto unánime, no los vamos a dejar por violencia. Y hay un poco de demagogia, ya dice, ya estoy justificado, y entonces le damos. Entonces, ¿qué es el papel de este rey Argivo? Pues el papel de la legitimidad, el papel de la neutralidad legítima, o sea, el que no va a ponerse personalmente, y por eso ni tiene nombre, por eso es rey, y no... Esa es mi teoría. Y, pero bueno, ustedes díganme. Sí, yo comparto la perspectiva de Néstor. Creo que ya lo adelantaba un poco Omar, me parece, esta noción de definitivamente sí como mediador, pero el rey simplemente dice, esto es demasiado para mí, muchas gracias, yo le cedo ese problemón a quien tiene justo la palabra que está más allá de mí, ¿no? En este caso, pues el pueblo. Bueno, Joaquín. No, y rescatando otra cosa donde Néstor parece que me leyó el pensamiento, en esa parte de la demagogia. O sea, el problema, y ya Aristóteles por ahí también lo va a problematizar en uno de sus libros de política, y si no es Aristóteles, corríjanme, aquí cuélguenme vivo si quieren, por decisión popular, no es cierto. ¿A qué voy con esto? Cuando uno piensa esta cuestión de la democracia, dicen los politólogos por ahí, que si bien la democracia no es el sistema perfecto, es el mejor, es el menos malo, comillas, comillas, a la hora de tomar decisiones, pero no por ello está exenta de riesgos. Uno de esos riesgos es la demagogia, es decir, que el pueblo se equivoque. O como en estos ejemplos griegos, cuando el pueblo ateniense votó a favor de que Sócrates se tomase la cicuta. Digamos que ese es el ejemplo clásico, pero en ejemplos más contemporáneos, cuando por voluntad popular hay que expulsar a todos los migrantes, o por voluntad popular hay que hacer el trabajo sucio de tío Sam porque lo están metiendo a fuerza, y es porque, como decía hace rato, el pueblo bueno y sabio lo decidió. Eso es discutible, pero aquí es donde está la cosa. Los riesgos de una democracia, ¿en qué se entrañan? Cuando la voluntad popular, es decir, cuando la opinión pública, aquí podrían hacer, aquí lo discutible, porque ahorita lo estoy tomando un poquito como sinónimos, aunque sé que pueden distinguirse bastante bien teóricamente hablando. ¿Qué pasa si no tienes un pueblo crítico, un pueblo que no, como dice, así como retomando a Byung-Chul Han, como dice Omar, se deja ir como enjambre? Y no, ahora sí que se deja ir por la marejada y no tome decisiones de forma de tomando una distancia crítica. Ahí es donde entrañan los riesgos. Y los gobernantes que dicen, como Poncio Pilatos, el pueblo decidió, a mí no me vean. Yo estoy con mi cara de, a ver, espérenme. Es como si dijeras en temas que afectan a las minorías, con temas espinosos o temas políticos como el aborto, la eutanasia, por consulta popular, decidámoslo. Si por consulta popular vas a poner nuestra vida en vilo, ahí ya estamos entrañando riesgos. Hitler llegó al poder por voluntad popular, una voluntad popular manipulada en su momento, pero es ahí donde uno dice, hay riesgos que hay que tomar distancia y ver, a ver, antes de que nos vayamos a la marea, como los ratoncitos que se van ahí al precipicio, ¿qué es lo que estamos haciendo como pueblo? Y a nivel individual, a nivel colectivo. Esas discusiones luego, por efectos de discurso, porque si se fijan lo que hace el rey Pelasgo con esto de las Danaides es manejar un discurso político. Si ese discurso está encaminado con cierta intencionalidad a cumplir un objetivo a nivel de demagogia, hay que tomar distancia de eso y ver qué efectos va a tener a largo y a mediano plazo. Y ver qué tipo de personajes también están tomando esas decisiones. Digamos que esas son mis preocupaciones. Esto ya parece más confesionario psicológico en vez de otra cosa, pero eso es lo que a mí me llama la atención cuando esta cosa de la demagogia. El ejemplo clásico, Sócrates lo asesinaron por voluntad, se decidió su pena de muerte por voluntad popular, siendo la persona más sabia de Atenas según el oráculo de Delfos. Ahí está el ejemplo sobre la mesa. Aquí en la tragedia de Esquilo,
el pueblo decidió que aceptaran a las Danaides, pero si hubiera decidido lo contrario, ¿qué consecuencias? Así como si el pueblo hizo, ¿sabes qué? No, a estas no se nos quedan, que le lleguen. Y aunque lo digamos de chiste, muchos pueblos lo están ponderando en la palestra. Inclusive aquí nosotros, cuando vienen las caravanas migrantes y este tipo de cosas que nos ponen en tensión, parece de chiste, pero no es de chiste. O sea, ya lo estamos viviendo en carne propia. ¿Cómo tomamos esas decisiones? ¿Y quién nos garantiza que esas decisiones sean las más justas? Ahí es donde ya está lo sabroso. No sé, ya ahorita ya no sé si es de Braille aquí ya como pensando conmigo mismo, pero eso es lo que me detona cuando pensamos en este tipo de decisiones a nivel político. Y ahora sí ya lo dejo porque creo que Omar tiene ganas, no sé si de contrarrefutarme o decir algo al respecto. Gracias, Joaquín. Yo en ese sentido nada más introduzco este comentario. Estaba pensando, este ejemplo que sitúas, Joaquín, de la toma a veces quizá equivocada del pueblo, que si bien se trata de la mayoría, no se puede, o sea, no podemos tener certeza, o al menos de manera previsible, de que el pueblo se equivocó al momento de tomar una decisión. Yo estaba pensando en que probablemente ahí de forma diluida en la tragedia está también el asunto de los derechos civiles. Porque parece ser que para Esquilo, digamos, la postura de Esquilo es el pueblo bueno y sabio, justamente evitando todo conflicto armado, ¿no? Logró concretar que las hijas de Dánao lograran entrar, no hubo derramamiento de sangre. ¿Y por qué? El hecho de que tienen en claro, el pueblo de Argos tiene en claro que, lo voy a parafrasear así, porque así me parece que suena en la tragedia, en la medida en que todos somos ciudadanos del mundo, ¿no? Las Danaes, por supuesto que tienen cabida aquí, como en cualquier otro lugar. Yo no sé si hoy por hoy justamente, ¿no? Y la verdad sí me hace pensar cómo ciertos grupos, si hay distinción respecto a ciertos grupos de gente exiliada, ¿no? Migrantes, refugiados, etcétera, que dado que tienen una carga, ¿cómo decirlo?, negativa, ¿no? No sé cómo decirlo, producto de miles de años, ¿no? Digamos, de haber vivido ciertos conflictos, de ser pertenecientes justamente a un territorio, ya están signados por una carga identitaria que les impide, ¿no?, ser aceptados en otro lugar. ¿Cómo garantizar, ¿no?, si eso es posible, que efectivamente en la medida en que todos somos ciudadanos del mundo, todos podemos tener acceso y que todos tenemos derechos, ¿no?, garantías, en tanto ciudadanos del mundo, a pertenecer a cualquier otro lugar? Y cómo saber que efectivamente no estamos, esa carga con la que venimos, dado nuestros conflictos culturales, sociales, de la tierra de la que de las tierras de las que venimos, no tendrán consecuencias posteriormente en las próximas, digamos, en el territorio al que entremos, ¿no? No sé si queda clara no sé si queda claro mi comentario, pero me parece un poco rosa la manera en cómo pinta Esquilo, ¿no? Vamos a evitar todo conflicto y eres ciudadano, venga, o sea, no pasa nada. No lo sé, ¿no? Bueno, nada más lo dejo ahí, ya no entro en más de Braille también, entonces, Omar, te escuchamos. Me perdí. Es que quisiera como retornar un poco a lo que decía Joaquín, porque, o sea, es cierto que en la historia de la filosofía política pocas veces se ha defendido la democracia. O sea, nunca sale bien parada. O sea, el mismo Aristóteles no propone la democracia como el modelo más perfecto, ¿no? En algún momento de la política, en los primeros capítulos, dice, bueno, tendremos que decir que el mejor modelo político siempre va a depender del territorio. O bueno, más bien de la ciudad, ¿no? Pero creo que sí hace referencia al territorio, lo cual me hace un poco pensar en lo que decía Mariana hace rato, ¿no? Como estar sujeto o sea, como la idea de comunidad siempre en términos de población, como en la política antes de la modernidad, pues siempre es un
tema como sujeto a la población y a los cuerpos que ocupan ese territorio. Entonces, un poco dice Aristóteles, pues el modelo político debe de funcionar en términos del territorio y de la población. O sea, no podremos aplicar el mismo modelo político a una ciudad muy grande que a una ciudad muy pequeña, porque entonces la misma dinámica del mismo territorio modifica cómo se pueden resolver, porque tal vez el fin último de la política, estoy postaseando, sea resolver conflictos, ¿no? O sea que, como dirían los ciertos filósofos políticos, o sea, la última función de generar una sociedad es que entonces yo cedo mi derecho natural, ¿no? Para que entonces el grupo que decidamos cómo se va a organizar, que va a tomar las decisiones, decida de una manera justa. ¿Cuál es el modelo que elige con mayor justicia? Eso parece ser que siempre es performativo. O sea, porque si la palabra está en el medio ahí, o sea, el qué hacen. Por eso es muy interesante todas las súplicas y todos los rezos y no sé qué, porque hay un sentido performático de la palabra en las tragedias. O sea, a quién le rezan. Incluso el tema de cómo van encadenando las tragedias, ¿no? O sea, la que leímos hace 15 días, ¿no? Edipo lo destierran y les dice lo peor a los hijos, ¿no? O sea, hay un uso performático de la palabra y en relación con lo político que es crucial. Porque entonces, si la democracia no ha salido bien parada, parece que hay algo ahí que no termina de cuajar. Parece ser que el único que defendió la democracia, o sea, hay varios, ¿no? Y además, en términos contemporáneos, hay mucho más, pero en los pasados, en los clásicos, creo que Spinoza es el único que defendió la democracia. En el tratado político, que se nos murió antes, entonces ya la última parte del tratado político, que era una defensa de la democracia después de hacer el análisis de los otros modelos políticos, y él iba a defender la democracia, pues no lo logra. Se nos muere y entonces ya no sabemos qué más iba a decir de la democracia, solo tenemos lo poco que dice en el tratado político y algunas partes de la ética, ¿no? Pero es que ahí, digamos, lo que yo creo que está en tensión es el lugar de la palabra en términos de las poblaciones y el tema de la justicia, porque lo que hace este rey antes de ir a interpelar al pueblo, ir con el pueblo y decir, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Primero le dice si están a favor de la justicia, y este fragmento que retomaste, Mariana, hace rato, ¿no? O sea, incluso ellos apelan a que la justicia, en términos de la deidad, ¿no? O sea, Dike, ¿no? Es justicia. En términos de Dike, las está protegiendo, las está acompañando, ya no solo Zeus, sino que ellas van como en defensa de un tema de justicia, pues. O sea, que se están exiliando y buscan un derecho ahí porque las cubre la justicia y que entonces no entra en tensión con las leyes egipcias. O sea, hay como una posición de este soberano que dice, en primer lugar, no queremos meternos con otras leyes, ¿no? O sea, si ellos tienen un poder sobre ustedes, nosotros no podemos hacer nada. Y ellos les dicen que no, y que de hecho Dike las está acompañando, ¿no? Y entonces, en ese momento, y ya después de que las convenció que son extranjeras, pero no son extranjeras, ¿no? En ese ambiguo estado, entonces es que puede interpelar hacia el pueblo con ellas, ¿no? Ese movimiento es interesante, porque ya después llegan estos vatos y dicen que y las amenazan de que las van a arrastrar del cabello y todo, y les dicen algo así, que ellos no respetan a quien no tienen ni honor ni ciudad. O sea, en términos de la política, ellas son como un sujeto, o sea, ahí sí quedan todos estos análisis contemporáneos de que el migrante es la representación contemporánea del Homo sacer, porque están en un estatus ahí raro, entonces, donde no tienen derechos en muchos lugares a los que llegan, pero tampoco ya son aplicables los derechos de donde vienen. O sea, no tienen ciudad. Carecen de un territorio que los pueda dotar como de dónde se van a agarrar, pues, ¿no? Porque entonces cuando tú estás en un territorio, aunque tú no lo decidas, cedes tu derecho a alguien que va a tomar las decisiones por ti, pero este sujeto está ahí, ¿no? Entonces esta posición en realidad es la que ellas temen al final, porque aunque el pueblo decidió de manera general,
pues ellas saben que van a estar sometidas, ¿no?, a la injuria pública, ¿no? Incluso refieren al tema de la palabra, ¿no? O sea, que van a ser palabras injuriosas. Y parece ser que la palabra es performativa, ¿no? En un sentido fuerte. Por eso preocupa. Dije un montón de cosas y no dije nada, porque no tengo organizado en la cabeza como lo que quiera decir, pero solo, o sea, con todo lo que comencé, sí hay una reflexión sobre el tema de la democracia, porque el tema de la política siempre tiene que ver con el tema de la justicia, pues. Y la democracia parece ser que nunca sale bien parada. Porque en esta decisión entre la masa y la justicia parece ser que hay casos, el clásico de Sócrates, y ahora sabemos aquí que es Antígona, ¿no? En donde el pueblo puede decidir, o la soberanía toma una decisión, pero no necesariamente es justa. Gracias, Omar. A mí me pareció muy interesante esto porque, ¿se acuerdan cuando les dije hace algunas sesiones, ya tiene como, antes de que acabara el año, que yo tenía una bronca con las etiquetas y las categorías, pensando, por ejemplo, en la comunidad LGBTI? O sea, justo pensando que la sexualidad es mega diversa, que hay colores, sabores, ¿no? ¿Por qué necesariamente necesitamos una denominación? Creo que aquí nuevamente entro yo personalmente en el meollo, o sea, para mí es un gran problema porque entonces, digamos, si bien necesitamos una denominación, aquí la cuestión identitaria otra vez, ¿no? A ver, las Danaes pueden entrar a Argos, pero sí o sí tienen que estar sujetas a una denominación en tanto que son, digamos, voy a ponerlo en términos más contemporáneos, modernos, ciudadanas de ese territorio. También hay una categorización de su identidad. Es decir, parece ser que incluso entrar en un territorio nuevo, si bien te dota o es o significa un refugio, sí, digamos, un refugio de ciertos peligros del exterior, también involucra fijarte un estatus y una identidad. Y tienes que aprender a vivir con eso. Y creo que eso no es poca cosa, ¿no? Nuevamente es estar bajo el yugo de algo, de una palabra sacra, soberana, bla, bla, bla. Yo sigo teniendo problemas con eso. O sea, de verdad. Bueno, ya. Néstor, ¿querías decir algo? Sí, quería ahondar un poco también en la parte del tema de la migración, pero creo que nada más me extendería un poquito más. Eran dos cosas. Era ahondar un poco sobre el asunto de la calidad migrante que tienen estas personas y sobre algo que dijo Joaquín un poco al principio, eh, que tiene que ver con el nacionalismo, con la forma de hacer una nación o de consolidar la identidad de una nación. Por ejemplo, Mariana también dijo que eh, Esquilo está en contra de la guerra civil, o pareciera que estaba en contra de la guerra civil. Me sonó mucho a Hobbes, ¿no? Pareciera que Hobbes es esquiliano, ¿no? O algo así. De- pero no sé, ya veremos, ¿no? Que nosotros, que Joaquín dijo que no pondríamos a una cabra con un león, ¿no? Dice, obviamente, ¿no? Sentido común, el león se come a la cabra. Y esa idea venía con que hay jerarquías, lo entendí, en Asimetrías de poder. asimetrías de poder. Gracias, Joaquín. Y sí, es cierto, pero eso da al traste con los círculos de Hierocles que quiero meter en el tema de la migración. Hierocles dio unos círculos que tienen que ver con la dignidad, pero más que nada son una forma de cuidado, de responsabilidad, en donde un individuo tiene círculos en donde se conforma su identidad y su responsabilidad. El más pequeño es donde está él mismo. Luego está donde está su familia o los más cercanos. Luego está su pueblito y amigos y todo, y donde trabaja. Luego está la ciudad de donde vive. Y luego está el mundo de los humanos. Y cada uno lo conforma. Son círculos concéntricos y cada uno más grande. Si hay estas situaciones de poder, en, y, pues los migrantes este,
no están identificados dentro de estos círculos. Están en una especie en medio, o sea, la forma de esta forma cosmopolita de ver a la humanidad, pues pone en contraste la conformación de una nación. Porque me parece curioso que tengamos una globalización tan agresiva y extrema, pero no podemos migrar a donde queramos, ¿no? Es curioso, ¿no? Si llegan cosas de una nación capitalista dominante como es Estados Unidos a cualquier parte del planeta, pero no puede migrar cualquier persona a cualquier parte del planeta, ¿no? Entonces, los círculos de Hierocles mostrarían una contradicción evidente en esta situación de la migración, ¿no? Tú te harías cargo hasta dónde llega la globalización, ya es teoría mía o de Baraya mío, si incluyes también a los demás como parte de estos círculos, o mejor ni vayas hasta allá, ¿no? No te vas a, no, no, si no te extiendes tu globalización, es porque no estás dispuesto a hacerte responsable de ese mundo. Es algo que me surgió y se los comparto. Me lo checan ahí alguna vez, checamos los círculos de Hierocles, están bonitos. No, es una frase, pero bueno. Y la otra es que no acabo de entender el sentido performático de la palabra que nos dice Omar, y es la segunda vez que la pones en el laberinto, o la tercera, no lo acabo de entender. O sea, la idea de que la palabra es performática significa que yo hago algo y a la vez lo digo. No, yo digo y a la vez soy eso que digo, o no entendí esa parte, porque hasta donde entendí, creo que solo cuando prometo algo, cuando hago una promesa, es cuando soy el performance de ese acto, ¿no? Pero en todos los demás, ¿no? O no entendí. Pero, nada más, igual y me aclara un poco Omar, o no, pero ya hasta. Gracias, Néstor. Sí, yo también no me queda del todo claro, pero sospecho que tiene que ver lo que decía Omar con en el momento en que uno enuncia algo, también ya, digamos, en automático supone también una acción, una manera de manifestarse en lo práctico, en la realidad más concreta. Sospecho que es así, pero Omar, por favor, ilumínanos. Voy a emplear la estrategia con la que aprendí muchas cosas, que es la estrategia que mi hermana, donde sea que esté ahora, utilizó siempre conmigo, y es vete a investigar. No es cierto. O sea, sí, o sea, pensando en eso, creo que estaría bueno después leer a Austin, que es quien más ha pensado el tema de hecho así se llama el libro, ¿no? Cómo hacer cosas con palabras. Y en realidad tiene que ver con que hay, bueno, en él es mucho más complejo, pues, pero cuando yo estoy utilizando aquí, digo que la palabra en la política es performática, es que cuando se usa la palabra, eso tiene efectos en la realidad. Hay un uso de la palabra que es siempre, ¿cómo se llama? No es descriptivo, es que designa cosas de la realidad, ¿no? O sea, es indicativo, ¿no? Entonces yo digo vaso y me estoy refiriendo a un vaso. Pero hay un uso de la palabra que entonces no solo designa cosas, ¿no? Sino que produce cosas, ¿no? Entonces la idea del rezo, ¿no? Usar la palabra en el rezo para suplicar algo, lo que trata de hacer es producir cosas, ¿no? Mover las fuerzas divinas para que algo suceda. También está en el ejemplo del acuerdo, ¿no? O sea, en el momento en que es muy bonito pensarlo, si han visto Harry Potter, cuando entonces hace, ¿cómo se llama? Ay Dios, un juramento inquebrantable, ahí el juramento, o sea, en términos de lo que implica, ¿no? Genera una fuerza, ¿no? El acuerdo que él no puede romper, porque si él lo rompe, eso que si no con la palabra, él se muere, ¿no? O sea, creo que ahí es muy bonito, es metafórico, pero en realidad es eso.
O ahí pone el ejemplo también de cuando entonces tú bautizas un barco y ya se llama. De hecho, el tema de la identidad está fuertemente ligado a este sentido performático de la palabra, de cómo cuando los otros nos nombran y yo también me nombro de cierta manera, eso produce efectos en la realidad, porque entonces mi propia identidad se produce una subjetividad, ¿no?, específica a partir de asumir ciertas palabras. Por eso creo que en la tragedia, el tema de lo político, las tragedias, hay un uso performático de la palabra muy fuerte. La palabra del pueblo produce cosas, ¿no? El rezo produce cosas, ¿no? Y ahí claramente se ve cómo, o sea, el tema que uso de la palabra lo que hace es construir al otro. Y habría que decirlo para ya irme moviendo al lugar y ya cerrar mi participación. Es que ahí es muy interesante, solo quería decir algo que a propósito de lo que Mariana decía, y es que sí hay que pensar que la construcción del otro como migrante, del otro migrante, siempre es diferencial y relacional. Porque no es lo mismo el otro migrante que viene sacado por la violencia, que viene pues sin dinero, que viene buscando seguridad, al otro que entonces viajó en avión, que viene a estudiar, ¿no?, que es exótico. Son otros migrantes tratados de manera distinta, ¿no? Porque entonces todos hicimos memes, todos nos burlamos, todos nos enojamos hace unos años con la mujer que entonces se quejaba de la comida, que la comida no tenía las condiciones para alimentar a la gente, y todos nos enojamos porque eran frijoles y eran tortillas, y nosotros pensamos que entonces lo que le enojaba es que eran frijoles y tortillas, cuando en realidad tenía que ver con el tema de la dignidad y la comida y cómo ellos son tratados diferencialmente, ¿no? Porque tampoco es igual que los ucranianos, porque venían en masa y tampoco se supo cómo administrar ese tema, pero eran distintos, ¿no? O sea, no es lo mismo el guatemalteco, el centroamericano, que entonces el que viene de Europa, incluso por la violencia, ¿no? O sea, es diferente. Y la política, aunque la política de México, de abrir las puertas a los exiliados y demás, es conocida, digamos, la doctrina Estrada, siempre construimos al otro de manera diferencial. Y habría que decirlo, en este particular caso, si él logra ser interpelado por las Danaides, es porque hay algo en la construcción de su otro migrante que sí le permite compadecerse de ellas. Si hubiera sido otra su historia, otro hubiera sido el destino, ¿no? Entonces ahí, justo esta idea de Schmitt, de que lo político siempre se construye en la diferencia de nosotros y los otros, o de los amigos y los enemigos, es crucial. Porque construir al otro, que es lo que hizo Trump, al otro migrante como el enemigo, pues es crucial, porque eso te permite construir una política pública, ¿no? Y ahí el uso de la palabra, de cómo llamas indocumentado. Por eso las personas que trabajan en derechos humanos no les llaman personas indocumentadas a las personas que están migrando. Son personas en movilidad, son personas migrantes, personas sin documentos, pero no indocumentadas, porque no es su condición de persona indocumentada, es una condición política que están atravesando, no las designa. Ay, Omar, me dejas así como que sin palabras. Sí, Joaquín, desde hace rato tenías levantada la mano. Pero sí hay que leer a Austin en algún momento. Como texto complementario a la tragedia de hoy. De hecho, me ganaste ahora sí que la palabra, Omar, en este sentido, porque justo iba a decir de ese texto. Yo ese texto de How to Make Things with Words, cómo hacer cosas con palabras, de John Austin, este filósofo inglés, lo leímos con Renato, precisamente, en el posgrado, en el seminario de los intraducibles, para ver precisamente la performatividad de las palabras. Y ahorita el ejemplo que acaba de poner Omar sobre la mesa está padrísimo, con esto del asunto de la inmigración, porque por ejemplo en Estados Unidos, si te quieres ver agresivo, puedes decir, es que son los ilegales. A ver, ¿por qué ilegales? Esa parte de denotarlos como una cuestión criminal, ¿no? O sea, como estás fuera de lo sacro, estás fuera de la ley, y dicen, no, es que no son criminales, o sea, no los puedes decir ilegales porque están en una situación de movimiento en un país que se dice que existe, porque en términos reales los países pues no existen, o sea, realmente los países son construcciones que nosotros hacemos, porque ¿qué son las constituciones? Palabras, leyes sancionadas colectivamente, donde construimos ya, como diría Castoriadis, construcciones conjuntistas identitarias, y
toda una cuestión ya más tétrica, ¿no? Y ya más complicada, que hace que exista algo que se llama Estados Unidos, una cosa que se llama México, una cosa que se llama Guatemala, y las identidades y connotaciones que vamos cargando en cada una de estas identidades con base en los discursos y en el uso de la palabra. Por eso no es casual que en la antigua Grecia los mitos jueguen un papel crucial. De hecho, mito viene del griego mythos, que es la palabra que fluye, esa palabra que corre. ¿Para qué? Para construir las identidades, para construir esta cuestión de, ok, porque existe una cosa que se llama Argos, porque existe un reino Egipto. ¿Qué es lo que hace que eso exista? Porque si llegaran unos extraterrestres, voy a poner aquí un supuesto, ¿no? Y llegaran aquí a esta tierra, dirían, es que esas líneas que ustedes ponen en el mapa, se las inventaron ustedes, y ustedes se andan matando por esas líneas, y por las relaciones de poder que se engendran a partir de eso, por el uso de la palabra. Las palabras hacen cosas, dice Austin. Con las palabras hacemos sociedades, hacemos ciudades, hacemos política, hacemos un montón de cosas. Hacemos políticas educativas, hacemos metodologías educativas, no buenos. Podemos, pues ya te digo, se hacen un montón de... hacemos y deshacemos con el lenguaje. Por eso te digo, ni Kant se quiso meter en eso, porque sí está peleagudito, o sea, sí está complicado. En ese sentido, pero sí es recomendación obligada que leas la versión. Renato nos compartió las dos versiones, en inglés y en español, imagínate, para que podamos llegarle precisamente a los conceptos como pollo, ¿no? Más desmenuzaditos. Pero bueno, eso ya si te quieres poner exquisito. Yo, si quieres puedo compartir los textos. Te digo que Renato nos los dio en inglés y en español. Ahí los paso a compartir público en el grupo para que lo puedan leer y se complemente. Gracias, Mariana. Eso es todo lo que quería comentar. Gracias, Joaquín. Néstor, si quieren, para que ya vayamos cerrando, hacemos una especie de síntesis. Sí, Néstor. Sí, ya como comentario extraño, algo así nos habías dicho, Joaquín, en la sección Laberinto del Silencio, que el lenguaje hace cosas. Muchas gracias por el maravilloso ejemplo súper claro que nos acabas de dar, Omar. Me gustó muchísimo. Y me puse a debrayar algo que yo iba a filtrar ya a modo de anécdota chistosa con el asunto del poder político. Me puse a ver en Netflix un remake de una caricatura que vi hace años, que se llama Hellsing, y está súper boba y no la recomiendo realmente, más que a los que les guste el género. Está súper sosa y boba, pero hay una parte de y eso es lo accidental, me surgió la reflexión del momento. Uno de los mercenarios está con su hijo y el hijo le reclama diciendo, oye, papá, en la escuela me hacen bullying, me reclaman, me molestan porque me dicen que soy hijo de un asesino, que soy un hijo de una familia llena de quitavidas y de escoria de la humanidad. Y el mercenario le dice, pues hijo, se van a seguir burlando, es mejor acostúmbrate, no va a cambiar. Y tienen razón, somos asesinos y somos mercenarios y la verdad es que no valemos mucho. Y tú cuando seas mercenario lo vas a entender. Nuestra vida vale, no es cierto, nuestro pago, el oro que nos pagan por quitar vidas, vale más que nuestra vida. Somos escoria de la humanidad y tienes que vivir con eso. Así le dice. Le dicen, nosotros trabajamos para tiranos porque quieren comida, quieren justicia, quieren apuntalar una nación o quieren desmantelar una nación. Nosotros no entendemos nada de eso más que son cosas importantes. De hecho, no hay necesidad todos estos problemas se pueden resolver sin necesidad de matar a alguien. De hecho, no hay ninguna necesidad no necesitas ninguna razón para matar a alguien. Ese es el punto. Y entonces a mí me provocó ese diálogo diciendo que en realidad, ya es de braille mío, la violencia no tiene valor. No tiene valor en sí mismo. Son las justificaciones las que tienen valor. Las palabras son las que tienen valor. Nadie necesita ninguna razón
para ejercer la violencia. La violencia en sí misma no significa nada. Todos los problemas de la humanidad se pueden resolver a través de la palabra. La violencia no tiene justificación alguna como sí las tienen las palabras. De Braille mío me surgió de esa escena, se los comparto porque no tiene otro lugar, pero ese era el asunto del poder político. Porque dicen que la fuerza de la violencia es también el poder político último, ¿no? Pero ahí ya yo encontré algo interesante. Todos los problemas políticos se pueden resolver a través de la palabra. La violencia no tiene ninguna justificación, es vacía, seca y infecunda. O sea, no sirve por sí mismo. Es la palabra la que hace cosas, la que tiene razones. Nadie necesita ninguna razón para la violencia. Ese es el asunto. Ya. Pues no sé, si alguien más quiere. Yo cierro con eso. Pero bueno. Gracias, Néstor. No sé, ¿alguien más, Omar, Joaquín, un comentario final sobre Yo solo digo que nos deja con menudo tema, que es el tema de la violencia. Ahí nomás, ahí humildemente, ¿no? Algo leve, sí. Algo relajadito. O sea, porque Benjamin dice, y eso lo sabe muy bien Mariana, o sea, que la violencia en política siempre entra como en términos como en la relación medios fines, y que entonces suele justificar la violencia siempre como medio para un fin. Y ahí tenemos el caso de Perú, ¿no? O sea, Dina Boluarte diciendo, bueno, esto, en fin, en fin, y ella además está diciendo que no se está ejerciendo el poder político, lo cual es interesante porque además, en el caso de esta tragedia, pues él decide usar la violencia como un medio para el fin que ya decidió el pueblo. Y es la forma justo en que se sigue fundando el derecho. Siempre el uso de la violencia para resolver eso, porque además él les da la opción, ¿no? O sea, hablen con ellas, y si ellas deciden que se quieren regresar con ustedes, lo hacen, pero no vamos a ejercer la violencia. Y ellos siguen insistiendo en que las van a arrastrar de los pelos. Y no lo intentan. O sea, no intentan convencer, no intentan usar la palabra para resolver. Pues siempre es que siempre parece haber una dimensión performática de la palabra. Y entonces, y hay una pequeña nota de Benjamin que es un texto, en este texto sobre la violencia es denso y es muy complejo y tiene muchas cosas muy oscuras, pero sí hay una parte en donde él dice que el diálogo es la única forma, el único medio no violento para resolver conflictos, que es lo que dice Néstor. Y en un seminario que estoy tomando este semestre, justo parece que varios piensan eso, ¿no? O sea que el diálogo es como la única forma en la que lo piensa Balibar, por ejemplo. Etienne Balibar en su texto sobre la violencia. Pero Zizek, por ejemplo, recurriendo al marxismo, al psicoanálisis y demás, justo dice, pues es que ni siquiera la palabra o el diálogo se escapa de la violencia. O sea, no hay forma de escapar de la violencia. Porque no hay uso más violento que el uso de la palabra. O sea, ya usar la palabra es violentar. O sea, sí, es esto que decía Mariana, ¿no? O sea, en el momento en que tú te mueves, ya te atas, ¿no? Es la polémica existencialista. En el momento en que tú designas algo con la palabra, ya le estás imponiendo a eso, ¿no? Y está ahí, en el momento en que tú usas las palabras para persuadir, estás influyendo en el otro. O sea, que parece ser que el diálogo no es el límite de la violencia. Me parece que el mismo diálogo ya es en sí mismo una forma de ejercer la violencia, pero eso creo que tiene que ver con cómo pensamos la violencia. Y es muy interesante porque creo que las tragedias nos permiten pensar la violencia siempre en el campo de la filosofía política, ¿no? O sea, ¿cómo pensar la violencia? ¿Es posible escapar de la violencia? ¿El diálogo será suficiente para escapar de la violencia? ¿Cómo se establece el diálogo? ¿Quiénes entran? ¿Cómo hablamos? ¿No? Porque más ellas son bárbaras. Y bárbaro viene de no hablar el lenguaje de, y hacen incluso hay unas referencias, ¿no? O sea, se refieren a tal Dios porque ese Dios sí entiende su manera bárbara de hablar. Entonces, eso, no sé. Porque entonces si está ahí, por eso con los migrantes parece que luego no hay una forma de comunicarse, que hay una violencia esencial del lenguaje que
implica ahí una tensión. Pero está padre para pensarlo tal vez en la siguiente sesión. Me extendí. Sí, eso olvidamos, fíjense, creo que, bueno, dado que es laberinto, llegamos a este lugar, pero yo olvidé cuando hice esta síntesis de la tragedia, que justamente dado que las Danaes vienen de Egipto, no hablan griego. Ya desde ahí hay pues sí, una cuestión que viene con ellas, una cuestión identitaria, que las hace ver distintas a, digamos, al pueblo al que van a introducirse, ¿no? Entonces, eso no es poca cosa. Entonces, la cuestión del lenguaje está ahí. Pero bueno, no sé, ¿alguien más quiere comentar algo? Y si no... Designar la siguiente tragedia. Que según tengo entendido, porque traigo el orden aquí, ¿no? Le toca a Omar. Después le toca a Héctor. Y a mí me toca cerrar el ciclo de la tragedia, porque Néstor empezó. Sí, porque Néstor empezó con la tabla de Cebes y Edipo. Entonces, si hice tú, Mariana, después Omar, Héctor, y a mí me toca cerrar con la última tragedia del ciclo. Y yo, caray, pensé que me tocaba hasta después. Sí, ahí está. Para que no estén diciendo. Yo había estado pensando que tal vez, porque yo pensaba que toca un poco eso, es movernos como de la lectura de las tragedias y leer algún texto que usa las tragedias para pensar. Pero creo que no. Yo propongo que si ya leímos a Sófocles, o sea, que él va en medio, ¿no? Porque tendría que haber sido Esquilo, Sófocles, y mi fallo del principio de la sesión, Eurípides, ¿no? Entonces propongo leer Medea de Eurípides como para ya haber leído a los 3 grandes trágicos y para seguir con el tema de la violencia en la siguiente sesión, que además creo que Medea es muy corto, ¿no? Es también una tragedia muy corta y es el último tragediógrafo que aparentemente sí los leímos a la vez, pues, pero pues ya para concluir la lectura de los 3, Medea de Eurípides. Y esa sería para el 4, ¿verdad? El 4 de marzo. 4 de marzo. Ok. Y además pasaremos a hoy sí que a la sección de las recomendaciones. Sé que Néstor siempre tiene uno. Yo sí les traigo ahora sí una, pero no sé si Néstor quiere compartir una primero. Omar o Mariana, no sé. No, pues tú primero, Joaquín, porque seguro en este país 5 recomendaciones. Ay, pero porque ven que ya les he propuesto aquí en este bonito espacio canales de YouTube, textos filosóficos y película, incluso. Y que no les había propuesto novelas, y ven que les prometí que les iba a comentar sobre alguna novela. Fíjense que sí encontré una. No la he leído en estos días, ya tiene rato que la leí. De hecho, la leí cuando iba en la prepa. Y no sé si es de esos textos que, como dicen por ahí, te encuentran a ti o tú los encuentras a ellos. Porque llegó en un momento de mi vida, a propósito de que las palabras hacen cosas, como dice Austin, llegó en un momento así bien curioso de mi vida cuando tenía ya por 17 años más o menos. Esta novela es de un escritor japonés, no sé si igual Omar ya la conozca, o aquí los demás. Es esta que se llama El color prohibido de Yukio Mishima. Es un escritor japonés del siglo pasado. Esta novela me la recomendó una compañera que tenía yo en la prepa, allá en el año 2012 precisamente, más o menos. Y es una novela bien curiosa, más o menos voy a explicar el preámbulo sin spoiler. Se trata de un hombre sexagenario que se enamora de un chico que es gay también, en los Japón de los años 50, de la posguerra, en el Japón terminando la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí este chico también tiene este conflicto interno, porque bueno, en Japón de los años 50, pero también Japón consideramos que la sexualidad la considera muy diferente a como la consideramos nosotros los occidentales, porque ellos la juzgan, según tengo entendido, los japoneses en términos de placer y no en términos de moral. Idiosincrasia cultural, ahora sí, como les decía, esto de la cuestión humanosa, ¿no? Esa es la parte de que las palabras hacen cosas. Pero les digo aquí nada más el preámbulo así rapidísimo, la recomendación ahí está puesta. Pero esta novela me llegó en un momento porque ahora sí que
aquí sí va a parecer confesionario, pero me llegó en un momento cuando estaba saliendo yo del closet apenas. Entonces yo estaba así como de, pues no les digo si esta novela me llegó a mí o ella llegó a mí, porque me llegó en un momento donde estaba así como con la crisis existencial de, ya con mis papás ya había así comentado el tema y pues no pasaba nada, pero pues todavía tenía muchos miedos, ¿no? Entonces así como de, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, ya la novela la leí, tuve sentimientos encontrados, no sé, aquí como ahora sí que la experiencia subjetiva, porque como bien decía Omar hace rato, me resonó lo que decía Zizek, las palabras sí ejercen cierta forma de violencia. ¿Por qué? Porque en el momento, por ejemplo, esto salir del closet, las palabras hacen cosas, a ver, ¿por qué salir de qué? ¿Por qué tendría que salir de algún lado? Porque es como si antes que estoy preso, encerrado simbólicamente, así como atrapado, no en una jaula. Ahí hay violencia pura y dura. ¿Y cuál es la cuestión aquí? Que es una cuestión performática de la palabra. Porque no tendría que importar en otras sociedades o en otras culturas, en otras épocas. No sé si importaba o no, pero ahí bien decía Foucault en la historia de la sexualidad, se ejercen cosas y las palabras hacen cosas en determinados momentos con determinados propósitos políticos y de reproducción y de gubernamentalidad. Si quieren a ver si después hay un texto de Foucault que he tenido ganas de comentar en un laberinto que nunca se me hace, que son las entrevistas que le hacen a Foucault sobre la condición homosexual precisamente. Las he querido proponer en un junio, ¿no? Pero bueno, por aquí se oye razón, se nos van las cabras, y etcétera. Pero bueno, a ver si después lo comentamos. Pero bueno, esta es la recomendación que les traigo el día de hoy. Es escritor japonés. Él era bisexual en su vida real. Desgraciadamente, él era de esos japoneses radicales. Él se hace el harakiri. Porque él consideraba el harakiri, sí, arigato, que se saca las tripas. ¿Por qué? Porque él está muy decepcionado de la sociedad japonesa en los 70s, porque estaba ya muy permeada con la ideología occidental norteamericana, y él estaba como en esta idea de que Japón tiene que conservar sus raíces, otra vez, cuestiones de la palabra cultural, dicho sea de paso. Pues eso es una novela interesante, porque también deja ver esos detalles de la vida del autor plasmados en la novela. Ahora sí cierro mi recomendación, espero que sea de su agrado. Y gracias por el espacio, como siempre, y gracias Mariana por compartirnos esta tragedia, aunque haya estado edulcorada tipo Disney, como dices. Y ya por mi parte sería todo. Gracias, Joaquín. ¿Alguien más? Vas a Omar. Yo solo brevemente voy a recomendar un podcast que acabo de terminar, porque como buen señor Trenton, soy fan de los podcasts ahora. Entonces, sí soy el mayor, bueno, ya habíamos tenido esa discusión, da igual. Pero cuando propuse la película de Solaris, busqué algún podcast a ver si, en fin, para analizar esto, y me encontré con un podcast que no hablaba de Solaris, pero sí hablaba como de estas relaciones de la tecnología, con la vida actual o la vida contemporánea, más que actual, ¿no? De un señor español que se llama Jorge Carrión, y este podcast Solaris, que tiene 3 temporadas y ya lo terminó, está muy bueno. Él dice que más que un podcast, o que el podcast es una manera de hacer ensayos sonoros. Entonces mete ahí a varios autores, y está muy padre, es muy sugerente, digamos, lo que se va comentando, y va soltando mucha bibliografía y referencias y películas y poemas y demás, ¿no? Está muy chido, y además son capítulos cortos, entonces mientras van a sus lugares de destino, mientras están corriendo o haciendo lo que sean, está bien padre escucharlos, porque es muy amena la forma en que va elaborando su ensayo sonoro. Y además se me han ocurrido, por cierto, muchos cafés filosóficos que no he hecho, porque llevo un chingo sin hacer cafés filosóficos, pero están muy cooles. Y ahora tiene el mismo Jorge Carrión otro podcast, otro ensayo sonoro que se llama Ecos, en donde habla o se utiliza la noción de ecos para hablar como de esta relación con lo auditivo, pero también con las resonancias. Está muy, y lo estoy comenzando a escuchar después de terminar Solaris, y sí está muy recomendable. Gracias, Omar. Néstor. Sí, yo tengo 3 recomendaciones. No, Omar no se equivocaba, tenías varias recomendaciones.
Una es un podcast, otra es una peli que está en Amazon y otra es una obra literaria. A propósito de que me metí en estas curiosidades alrededor de las Danaes, este, encontré a este autor que se llama Robert Graves y que es este clásico de mitología, donde da ciertas interpretaciones de poesía, mitología, muy buenas. Y les compartiría el PDF si lo encuentro, porque lamentablemente solo estuve en fragmentos de esa página que se llama Scholarship y nada más te deja ver un pedacito, porque si tienes que pagar para seguir viendo. Entonces tuve que salirme y entrar para seguir viendo los pedacitos que me interesaban. Entonces, si lo consigo, se los paso. Pero tiene interpretaciones. Por ejemplo, dice que después de la primera parte, que es la de las suplicantes, las danaes huyen por el Mediterráneo, merced a una balsa de su padre que les construye para irse. O sea, no es tampoco gratuito que solo hombres la persigan, sino también hay un hombre que la salva y es su padre y les está ayudando constantemente. Van por el Mediterráneo y en una isla del Mediterráneo tres mueren. Son de nombre se llamaban Lindos, Yalicia y Camilo, algo así, en esta forma. Y fundan tres ciudades. Y él interpreta, a interpretación Robert Graves, que luego van a ser las tres parcas. Cloto, Laques y esta Atropos, o sea, las versiones de la mitología, el nacimiento, la vida y la muerte, las que van hilando el destino. Y da cosas curiosas como esas. Ahí tienen el hilo de las Danaes con otra mitología de estas tres parcas, en la mitología romana. Curiosidad, pero te las recomiendo. El libro que chequé en pedazos se llama, ¿cómo? Los mitos, me parece, sí, los mitos de Robert Graves. Igual y lo encuentran en línea gratis o se los paso por PDF. Esa es la parte literaria. La película que les quiero recomendar es una que me aventé sobre reencarnación, karma y vidas encontradas, que se llama Cloud Atlas y que me gustaría recomendarla alguna vez aquí en el laberinto. Y viene de una novela, El Atlas de las Nubes. Está protagonizada por Tom Hanks y otras personas. Está larga, pero está buena y está buena. A mí me gustó mucho. Recomendación fílmica. Y la tercera es un podcast que me llegó de una amiga que se llama, bueno, no se llama la amiga, pero el podcast se llama Saskia Podcast, Personas Privadas de la Libertad. Es Privadas de la Libertad. Y el podcast que me pasó es sobre el asesino del arco iris, un militar mexicano que seducía a hombres homosexuales para secuestrarlos y asesinarlos. Les quitaba. Ella, siendo lesbiana, lo entrevista en clave de género. Y a mí me gustaría me gustaría que lo hubiera comentado un poco, porque lo aborda en mucho lectura de género y contrasta la parte narrativa de criminología, por así decirlo, porque parece que él tenía razones de LGTB, pero en realidad la criminología ofrece otra razón, que es una mera utilidad. Sacó una ventaja porque él le era atractivo a estos hombres y nada más. Y él lo explica: si yo le fuera atractivo a los albañiles, pues sería el asesino de los albañiles. Si fuera el atractivo no sé, de los arquitectos, pues sería el asesino de los arquitectos, que fue por su mera circunstancia. Pero son dos narrativas distintas que se contrastan, y el Saskia de este podcast, pues, me gustó, me pareció interesante su trabajo y se los recomiendo. Se llama Privadas de la Libertad, el podcast, o pueden encontrar como Saskia Podcast y ya, ¿no? Lo escribo en el grupo o en el chat y ya, y queda bien. Y no sé si se puedan hacer de recomendaciones o sería mucho hate, pero Yo iba a hacer lo mismo. Les iba a decir, no tengo recomendación, pero me quiero desdecir de una recomendación anterior. Pero sí, yo digo que sí, Néstor, así que vas. hay una película en Netflix que subieron, está horrible, se llama Drácula Untold, o sea, Drácula, la historia no contada, y debería llamarse la historia que no hacía falta contar. Está súper boba.
O sea, ponen a Drácula como un romántico que salvó a su pueblo y que es súper galán. Y, no, es terrible, horrible. Eh, si alguien tiene curiosidad por ver de qué se traten, yo les recomendaría que se ahorren su tiempo y vean el podcast. Que digna por un premio Razzie, dices, ¿no, Néstor? Y ya, nada más. Hasta ahí mis recomendaciones y de recomendación. Pero bueno, no más. A Gracias. ver, dinos mañana de qué te querías desdecir. Sí, yo me quiero desdecir que, por cierto, paréntesis, una amiga me preguntaba, ella es del área de ciencias, y me decía, oye, tú que sabes mucho del lenguaje, ¿cómo puedo utilizar desdecir en un discurso oficial académico? Y yo le dije, no, según yo no, eso es incorrecto. Pero bueno, si ustedes saben algo sobre el desdecir, o sea, según yo es una expresión coloquial, entonces eso no lo podía ocupar en contextos académicos. Pero bueno, si alguien sabe algo más, o si sabe si eso es ¿Sería? erróneo. Se me ocurre retractarme de tal idea. Exacto, eso yo le decía, que era más bien como eso, pero si en un contexto académico sería como mal visto, ¿no? O decir, como decía Renato una vez, no sé, en clases de su tesis de licenciatura, ya no sostengo esa tesis. Ujú. Y ya dar tus razones de por qué ya no la sostienes. Exacto, sí. Bueno, justamente me quiero desdecir de una recomendación de hace como 3-4 semanas respecto, sí, una recomendación de una película coreana que ahorita está en la Cineteca, creo que están en varios cines también todavía, comerciales. La decisión de partir, no la vean, es un drama más. O sea, no, el final es patético. Bueno, pero igual si quieren comprobarlo, pues vayan, pero si tienen la oportunidad, desaprovechenla. Esa es mi no recomendación. Y ya, no tengo ahorita más material, amigos, pero bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Si no, pues pues damos por concluida la sesión del laberinto de hoy. Y pues gracias. Extrañamos a Héctor para que quede grabado. Que quede testimonio de eso. Esperamos verte Sí. el próximo laberinto. Sí, porque hoy fuimos la mesa cuadrada, pero sí es importante que sea la mesa pentagonal. No se pierda la costumbre. Muy Súper. bien. Cuídense mucho entonces. Ándale, que estén Igual. bien. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Bye.